Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a nuestro conferenciante de hoy, Carlos Hugo Jiménez, buen amigo, que nos visita desde Brasil. Son las 5 de la mañana allí. Ha sido un favor muy grande y también me ha dicho un fallo de cálculo el que el que lo tengamos con él a tales horas allá en Brasil. Él pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Río y nos va a contar conexiones entre desigualdades funcionales y desigualdades volumétricas en geometría convexa. Muchas gracias, Hugo, y cuando quieras. Ok, bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Julio y a David por la invitación. Entonces, la charla va a ser sobre algunas conexiones entre una clase de funciones de desigualdades funcionales. Bueno, voy a pedir una disculpa desde ahora si me trabo en algún momento, que todavía es una hora que no acostumbro estar despierto, pero vamos a esperar que salga bien. Entonces, va a ser sobre una clase de desigualdades funcionales y cómo tiene esa conexión con la geometría convexa. Entonces, antes de eso, para quien viene del área de análisis, tal vez que no está tan familiarizado con lo que se estudia en geometría convexa, tal vez voy a dedicar un par de cosas, un par de palabras a lo que generalmente se estudia en la geometría convexa y tal vez por ahí comenzar con esta conexión. Entonces, en la geometría convexa generalmente podemos verla en dos clases, tal vez una más clásica que estudia propiedades de conjuntos convexos, más particularmente de cuerpos convexos. Estas propiedades generalmente son estudiadas en objetos en dimensiones bajas y generalmente nos importa la forma, el volumen o la manera como se organizan algún par de cuerpos convexos en dimensiones generalmente 2, 3 o en este orden. El tipo de problemas que se estudian ahí, además de los clásicos, que sería estudiar esas propiedades que describo, sería fenómenos como si tenemos un cuerpo, cuántas copias de algún otro pueden caber dentro, o cuántas copias son necesarias para cubrir un cuerpo, cuántas copias de un cuerpo son necesarias para cubrir otro, o si tenemos dos cuerpos, si ellos tienen demasiados picos, demasiados vértices, si son bastante suaves o si no, o si existe alguna manera de compararlos. Eh, Tenemos una otra área en la geometría convexa que es un poco más moderna, que estudia también algunas propiedades como estas, que estudia también volumen o estudia cosas de ese tipo, pero desde un punto de vista diferente, que ya le da un toque un poco más probabilístico. Entonces ve el cuerpo convexo como un espacio de probabilidad y estudia dónde se concentra la masa de ese cuerpo y qué pasa cuando también ya las dimensiones bajas aquí se olvidan un poco y pensamos empezamos a estudiar estos cuerpos ya con una dimensión sin restricciones o hasta cuando la dimensión va creciendo para infinito. Entonces, tenemos unas conexiones funcionales que aparecen naturalmente cuando estudiamos este tipo de fenómenos. Generalmente cuando estudiamos cuerpos convexos y tenemos un problema en esa clase de objetos, eh, llevar ese problema a un mundo más funcional generalmente consiste en trabajar en una clase de funciones que tenga o que sean una generalización natural para los cuerpos convexos y intentar establecer ese mismo problema ahora en esa clase. Esto usualmente nos da un campo de estudio que son la clase de funciones log cóncavas, ya que la función ah, característica de un cuerpo convexo es una función log cóncava, entonces parece como una clase de funciones natural para extender los cuerpos convexos. Entonces, dado un problema o dado un resultado en geometría convexa, tenemos una generalización natural en el mundo funcional, que sería establecer si tenemos una desigualdad, por ejemplo, volumétrica, como son la mayoría de las que vamos a ver hoy, sería una desigualdad donde tenemos alguna integral y lo que buscamos es una desigualdad de manera que cuando, por ejemplo, le pongo en esa desigualdad funcional alguna función característica de cuerpos convexos, puedo recuperar la desigualdad volumétrica que yo tenía en el mundo convexo.
Ah, de lo que vamos a ver hoy en esta charla no es necesariamente de eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy es otro tipo de aplicación, otro tipo de conexión entre la geometría convexa y el análisis funcional, que será más que una extensión natural de un fenómeno que pasa en el mundo convexo, será cómo usamos una desigualdad volumétrica para probar o para establecer nuevas desigualdades funcionales. Entonces, siempre que trabajamos con cuerpos convexos y principalmente siempre que tenemos una charla de este grupo, tenemos a este chico que es el combi. Entonces, el principal objeto de estudio aquí será un cuerpo convexo. El cuerpo convexo de aquí en esta charla será entendido como un conjunto que es convexo, que es compacto y que tiene interior no vacío. Y para un cuerpo convexo vamos a estudiar algunos funcionales primero que están conectados con él y después, dado un cuerpo convexo, algunos otros cuerpos también convexos que generalmente podemos asociar con ese cuerpo K. Entonces, entre los funcionales que tenemos asociados con un cuerpo, dado un cuerpo K, podemos uh, mencionar estos tres, que son de los principales. Tenemos la función soporte, tenemos el funcional de Minkowski de un cuerpo K, y tenemos la función radial de un cuerpo K, que respectivamente se definen de la siguiente forma. Voy a dar esto tal vez de un aspecto un poco más gráfico. Entonces, lo que sería la función soporte sería dado un cuerpo convexo K. Lo que la función soporte nos da es la distancia con signo desde el origen hasta el hiperplano soporte en esa dirección. Entonces, dada una dirección U, la función soporte de ese cuerpo, lo que nos da es la distancia, como vemos aquí, la distancia desde el origen al hiperplano soporte en esa dirección. Generalmente, para un cuerpo donde tenemos el origen dentro, creo que es mucho más fácil de entender, esa función nos daría en todas las direcciones dónde está el hiperplano soporte. Cuando miro una dirección en ese sentido, me daría este hiperplano soporte y así. Este tipo de conexión entre un cuerpo y una función, que en este caso es la función soporte, es una biyección. Entonces, si yo tengo un cuerpo convexo, tengo asociada esa función, y si yo tengo una función con las características de una función soporte, voy a tener asociado de manera unívoca también un cuerpo convexo. Esas características son simplemente que la función sea convexa, que sea homogénea y positiva. Además de este funcional, tenemos aquí lo que será la función radial. La función radial nos da, dada una dirección también, la distancia entre el origen y la frontera en esa dirección. Entonces, nuevamente, tal vez es más sencillo cuando tenemos el origen dentro. Lo que nos daría siempre no sería el hiperplano soporte, sino dado una dirección U, nos daría nos daría la distancia entre el origen, que sería este punto aquí, y la frontera en todas las direcciones. Nuevamente, dada una función radial, podríamos recuperar completamente el cuerpo. Entonces, otra vez tenemos esa relación unívoca. Tenemos también lo que llamamos el funcional de Minkowski. El funcional de Minkowski lo que nos dice, o lo que nos da, es dado un cuerpo convexo, como tenemos aquí, un cuerpo convexo K, y dado un vector X, lo que ese funcional nos da es qué constante necesitamos multiplicar ese cuerpo. Este sería mi cuerpo K. ¿Por qué constante tenemos que multiplicar ese cuerpo? De manera que el vector X caiga exactamente en la frontera. Entonces, sería una constante como ahí. Entonces, vemos aquí que si el vector X está dentro del cuerpo, esa constante será menor que 1. Si está en la frontera, será exactamente 1. Si está fuera del cuerpo, será mayor que 1. Esa notación que usamos, que parece una norma, no es casual. Esta función, de hecho, es casi una norma, y cuando el cuerpo es simétrico, es de hecho una norma. Entonces, tenemos aquí una conexión entre normas y cuerpos convexos simétricos, y también tenemos que, si así como para cada cuerpo convexo simétrico tenemos una norma asociada, para cada norma, la bola unidad de ese cuerpo será un cuerpo convexo. La bola unidad de esa norma será un cuerpo convexo simétrico. Ok, entonces tenemos ya una conexión que nos da pistas de
de cómo podemos traducir algún problema o algún concepto en el mundo geométrico en el mundo funcional. Ahora, dado un cuerpo convexo K, podemos también encontrar varios cuerpos convexos asociados con él. Tal vez el más conocido, con el que más trabajamos, es lo que llamamos polar. Entonces, también aquí, para ponerlo más claro en términos funcionales, tal vez sería interesante notar que, así como tenemos dado una norma, un cuerpo convexo K, el polar sería la bola unidad de la norma dual. Entonces, tenemos esas conexiones ya entre un cuerpo y el cuerpo polar. Así como tenemos un cuerpo K, dado un cuerpo K, van a existir una infinidad de cuerpos asociados, y las preguntas que generalmente tenemos para ese tipo de cuerpos asociados van en la misma dirección. Vamos a trabajar hoy bastante con otro cuerpo asociado. Dado un cuerpo K, vamos a tener este siguiente cuerpo definido o introducido por Ludwig y Zhang, que es lo que llamamos el LP centroide. Entonces, dado un cuerpo K, vamos a llamar el LP centroide de ese cuerpo K al cuerpo que está definido mediante esta función soporte. Entonces, el cuerpo que tiene como función soporte esa H con ese subíndice es lo que llamaremos el LP centroide. Existe una teoría grande sobre los cuerpos centroides. Aquí nos vamos directamente a la versión LP. Entonces, vamos a estudiar una desigualdad en particular conectada con esto. Algunas veces va a ser más fácil usar para no arrastrar tanto las constantes, usar otro tipo de normalización en esta función soporte. Y en este caso estaríamos hablando no del cuerpo centroide, sino del cuerpo LP momento, que sería el que tiene como función soporte esta última que estoy señalando al final. Entonces, una vez que tenemos un cuerpo convexo K y que tenemos un cuerpo asociado con él, una de las primeras preguntas que tenemos, o de lo que tenemos interés, es en compararlos de alguna manera. Una de las primeras comparaciones que hacemos es sobre su volumen. Entonces, eso genera la siguiente desigualdad, que también es una de esas desigualdades clásicas. Es lo que llamamos la desigualdad Busemann-Petit-centroide. Esta desigualdad lo que nos dice es simplemente que, dado un cuerpo convexo K, definimos el centroide o el LP centroide de ese cuerpo con la función soporte que mencioné antes, con esta función de aquí. Y entonces tenemos que el volumen de ese LP centroide, TK, siempre va a ser mayor o igual que el volumen del cuerpo K. Este es un tipo de desigualdad clásica. Generalmente vamos a trabajar de esa manera. Tenemos un cuerpo convexo, tenemos un cuerpo asociado y los queremos comparar de alguna forma. En este caso fue el volumen. En algún otro caso podríamos comparar sus anchuras medias, o su área de superficie, o alguna otra propiedad que podría ser interesante desde el punto de vista geométrico. Esta desigualdad, como ya decía, el volumen será siempre mayor o igual, y el caso de igualdad está establecido. Esta desigualdad se convierte en una igualdad si, solamente si, nuestro cuerpo K es un elipsoide centrado en el origen. Ok, entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a usar un par de cosas antes de entrar en las desigualdades que son cubiertas en esta charla. Esto sería la desigualdad como quedaría ahora en términos del momento, ¿no? Sería básicamente la misma desigualdad, solo tendríamos una otra constante que aparece ahí enfrente. Entonces, una otra propiedad bastante fácil de ver sería reescribir el volumen en términos de una integral. Sabemos que el volumen es simplemente la medida de Lebesgue de un conjunto K, en este caso. Entonces, usando coordenadas polares, yo podría escribir el volumen, o podría encontrar el volumen con la siguiente identidad, como la integral en la esfera de la función radial a la n, o a veces va a ser más conveniente usando el hecho de que la conexión entre la función radial y la norma K es que una es la inversa multiplicativa de la otra, como esta desigualdad aquí. Entonces, el volumen generalmente lo vamos a poder calcular de esta manera, si conocemos la norma, ¿no? Ok, entonces, ahora sí voy a empezar a introducir un par de desigualdades. Antes de eso voy a recordar lo que es la transformada de Legendre. Entonces,
transformada de Legendre de una función C va a ser la función definida de esta forma. Y simplemente recordar que si nuestra función C es homogénea, la transformada de Legendre va a ser P homogénea, donde los números P y Q son conjugados de esta manera. Ok, en lo que resta, creo que estoy usando demasiado espacio. En lo que resta de esta charla, las funciones con las que voy a trabajar serán generalmente funciones suaves que no son idénticamente nulas y que tienen soporte compacto en Rn. Entonces, vamos a comenzar con una clase de funciones, de desigualdades, que son las desigualdades de Sobolev, y vamos a ver diferentes extensiones y diferentes adaptaciones de estas desigualdades. Nuevamente aquí voy a empezar ya con el caso P, entonces, con el caso LP. Entonces no voy a entrar con demasiado detalle en toda la historia, que es bastante extensa, de desigualdades de Sobolev. Entonces voy a comenzar ya con el caso P, en el caso euclidiano. Entonces tenemos esta desigualdad de Sobolev euclidiana, que fue obtenida por Aubin y Talenti. Tenemos este de aquí, que es la log Sobolev, que fue obtenida por Delpino y Dalbo. Entonces, para este tipo de desigualdades, realmente necesitamos trabajar en tres problemas diferentes. Primero, necesitamos establecer ese tipo de igualdades. Después necesitamos encontrar las constantes óptimas, que serían estos números que aparecen aquí y estos números que aparecen aquí, las constantes óptimas. Y también nos interesa conocer las funciones extremales. Entonces, tenemos que trabajar o tenemos que establecer estas desigualdades en tres niveles. Primero tenemos que encontrar que se cumplen, de hecho, esa desigualdad. Tenemos que ver cuál es la mejor de las constantes que ajusta esa desigualdad. Y tenemos también que encontrar para qué funciones podemos tener esa constante. Ok, entonces, esta clase de funciones han sido extendidas en diferentes maneras. Una de los primeros pasos que se hace o que se sigue cuando tenemos una desigualdad euclidiana es ver qué pasaría si cambiamos o si generalizamos esa norma para no quedarnos simplemente en el caso euclidiano, y si podríamos establecer esa desigualdad para cualquier norma abstracta. Entonces, generalmente ese tipo de desigualdades van a tener una versión más fuerte, que sería cuando cambiamos la norma euclidiana por una norma cualquiera. Este caso de la desigualdad de Sobolev, tenemos esta versión, donde aquí estamos cambiando la desigualdad, la norma euclidiana por una norma cualquiera, que sería este de aquí. Eso modifica la constante y modifica también las funciones extremales. Esta desigualdad fue obtenida por Cordero, Nasseri y Villani, usando un argumento de transporte de medida, transporte de masa. Tenemos la versión también con norma abstracta de la desigualdad de log Sobolev, que fue obtenida por Gentil, que fue obtenida por Gentil. También aquí modificamos la norma euclidiana y eso nos modifica la constante y las funciones extremales. Y esta fue obtenida usando un argumento que que encuentra unas cotas ultracontractivas en alguna ecuación diferencial. Tenemos otra clase de desigualdades que también van en esta dirección. Esta clase de desigualdades son las versiones afines. En las versiones afines lo que buscamos es cambiar en esta desigualdad la norma abstracta por lo siguiente. En lugar de usar la norma abstracta, lo que estamos usando ahora es este promedio de la norma P de las derivadas direccionales, este promedio en la esfera. Eso nuevamente nos va a cambiar la mejor constante y nos va a cambiar la clase de funciones extremales. A este bicho de aquí, de ahora en adelante le voy a llamar con una epsilon P de F. Entonces, para esta clase de funciones, de desigualdades funcionales, tanto para la log Sobolev como para la Sobolev, LP, las versiones LP, existe una versión afín. También para la log Sobolev que tenemos aquí, existe una versión afín donde estamos cambiando nuevamente lo que teníamos aquí con la norma abstracta o con la norma euclidiana en el primero de los casos. Lo estamos cambiando por ese
por ese promedio, por ese promedio de la norma P de derivadas direccionales en la esfera. Entonces, ¿por qué tenemos interés en ese tipo de desigualdades? Este tipo de desigualdades, primeramente, son más fuertes y, como dice su nombre, nos permiten componernos a nuestras funciones con transformaciones afines, y de manera que no tenemos, que nuestras desigualdades no son modificadas, son invariantes bajo transformaciones afines. Si componemos una función con una transformación A, o con una transformación A, tendremos lo siguiente. Entonces, yo tengo que, si compongo esa f con esa a, tendría que me sale un determinante. Ahora, si miro en los lados derechos, tanto de la euclidiana clásica como la euclidiana con norma abstracta, como esta nueva que estoy mencionando, la última afín, tendríamos que, yo buscaría que en el caso np sobre n menos p, necesitaría que estos dos bichos se cancelaran, ¿no? Entonces vemos que en el caso de de la clásica, tenemos que solo para las, no recuerdo cómo es el nombre en castellano, pero las rigid motion, podríamos tener esa invarianza. Tenemos que, en el caso de la norma abstracta, depende de la norma, pero tenemos que cuando incorporo esa epsilon p, que era ese promedio en la esfera de las derivadas direccionales, este de aquí y este de aquí se cancelan cuando la p es este índice de aquí, np sobre n menos p. Entonces eso nos genera no solo una desigualdad que va a ser invariante, que si le ponemos en lugar de la función compuesta con alguna transformación afín, se cancela de los dos lados y por tanto permanece invariante. También nos da una desigualdad donde podemos encajar entre la versión clásica un nuevo término que va a ser ese que depende del epsilon p, de esa norma, de ese promedio en la esfera. ¿Okay? Entonces, básicamente ese sería el interés de trabajar con esta clase de funciones, con esta clase, perdón, de desigualdades funcionales. Entonces voy a dar un bosquejo de la prueba y vamos a ver dónde es que entra las desigualdades volumétricas. Además del interés que podría tener para como prueba, pues, de estos dos ejercicios que de hecho ya existían, las desigualdades afines ya eran conocidas, como ya mencioné al inicio. Una era de Ludwig y Yang y Zhang, y la otra era de Tsai, y eran conocidas. Estamos recuperándolas con este método, pero al final voy a mencionar una clase o un conjunto de desigualdades también conectadas con la Sobolev, que en la mayoría de los casos se pueden recuperar o se pueden establecer, si no eran conocidas, con unas modificaciones mínimas del método que voy a mencionar ahora. Entonces, en la prueba básicamente yo voy a partir de que una desigualdad es conocida para normas abstractas, y después voy a intentar elegir esa norma abstracta de una manera uh, adecuada para recuperar una desigualdad afín. Entonces, generalmente yo voy a partir de este tipo de desigualdad. Voy a partir de la desigualdad válida para una norma abstracta, que tenemos aquí, y voy a ver para qué norma en específico yo podría recuperar la versión afín. Nuevamente aquí, no solo quiero recuperar la desigualdad afín, sino quiero que a la hora de elegir una H, ¿no? una norma abstracta adecuada, yo quiero recuperar, además de la desigualdad, quiero recuperar la constante óptima y quiero recuperar las funciones extremales. Entonces, todo eso debería de hacerlo con la elección adecuada de mi norma. Aquí lo que estoy mencionando con la H estrella es la norma dual. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poco cómo es que va esta prueba. Vamos a elegir como H esta función de aquí. Esta función de aquí es fácil ver que es una norma. Entonces, con esta función de aquí, voy a ver qué resultado me da cuando la pongo
dentro de esta desigualdad. Cuando yo pongo esa función h, lo que voy a ver es que cuando calculo la integral de esa función h, voy a tener una integral en Rn, una integral en la esfera, y después voy a tener esto de aquí evaluado en ese gradiente. Usando Fubini y sin mucho más, voy a ver que, de hecho, esa integral va a ser simplemente lo que yo antes llamaba de epsilon p, que sería esa promedio en la esfera de la norma p a la n de ese gradiente de la f, ¿okay? De la derivada direccional de la f. Ok, entonces, si ya tengo cubierta esa primera parte estoy viendo que va a ser una epsilon p a la menos n, esto ya sería a la menos n sobre p. Mi principal problema va a ser entender qué es esa constante optimal. Bueno, cuando fue establecida esa desigualdad para el caso de las normas abstractas, fue dada de manera explícita cómo calcular esa constante dependiendo de la norma h, y eso nos dice, bueno, ahora tenemos que calcular esto de aquí, ¿no? De aquí, y ahora y nos dice que esa constante es simplemente el volumen a la menos 1 sobre n de este cuerpo convexo K, ¿sí? Entonces, básicamente sería el volumen de la bola unitaria de esa norma dada aquí. Entonces, ahora lo que yo quiero es establecer en el lado derecho de esta desigualdad, reescribirla de manera que voy a trabajar con volúmenes, no trabajar más con esa constante o con esa integral. Entonces, quiero cambiar todo lo que tengo en el lado derecho para volúmenes y después, de alguna manera, usar las desigualdades volumétricas para establecer la desigualdad que me interesa. Entonces, vamos a definir un par de cuerpos convexos y vamos a cambiar el giro, no buscar lo que acontece en el mundo funcional, sino comparar volúmenes. ¿Okay? Ok, antes de comparar volúmenes, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que no sé todavía si ya estoy totalmente despierto o si estoy hablando demasiado rápido o demasiado lento. Si alguien tiene alguna pregunta, puede con toda confianza abrir el micrófono y preguntar. Ok. Entonces, lo que yo quiero ahora, como lo decía, es comparar volúmenes. Voy a ver qué cuerpos convexos voy a definir y voy a ver qué conexión existe entre ellos y voy a ver cómo la desigualdad que yo tengo aquí, al menos en el lado derecho, la puedo reescribir como volúmenes de cuerpos convexos y después qué desigualdad puedo usar para obtener lo que yo quiero, que es esa desigualdad afín. Ok, entonces voy a definir la siguiente norma. Entonces, dado un vector, defino la norma siguiente, que va a ser esa que denoto con esa sub f. Entonces, para esa norma voy a definir o voy a trabajar con su bola unitaria. El cuerpo LF va a ser lo que sería la bola unitaria de esa norma. Y voy a ver que el volumen de ese cuerpo va a ser simplemente esa integral usando las coordenadas polares, como mencioné antes, de esa norma, función radial. También esto de aquí va a ser la integral en la esfera de la norma f, a la menos l. ¿Ok? Entonces, voy a tener que ese cuerpo LF va a ser el cuerpo que tiene la bola unitaria de esa norma. ¿Ok? Ok, entonces ya tengo que esa integral que ya arriba, o un poco antes vi que aparecía, ya la puedo conectar con un volumen de un cuerpo. Voy a definir otro cuerpo que va a ser ahora la bola unitaria de esa norma H, que a su vez habíamos mencionado es exactamente, bueno, aquí me olvidé de mencionar algo. En todo este proceso hay varias constantes que aparecen aquí que dependen de n y de p. Esas constantes generalmente son funciones gamma que me aparecen en el camino, que no estoy acarreando en todo el proceso, simplemente porque para lo que quiero decir no va a ser necesario, y también porque las constantes son terribles y estarlas escribiendo en cada
en cada paso sería, yo creo que distraería más de lo que podría ayudar. Entonces, algunas constantes aquí no están apareciendo, pero simplemente lo que quiero es que en el lado derecho de la desigualdad que estamos trabajando aparezcan los dos volúmenes. Entonces, estos dos volúmenes no aparecen solos, aparece una constante, o más bien, debería de estar una constante que depende de n y de p, pero que no estoy colocando, pero que les garantizo que cuando ponemos todas las constantes juntas, eso coincide con lo que esperaríamos en el caso afín. Entonces, tenemos que el cuerpo K, que voy a llamar aquí, va a ser la buena unidad de esa función h, y el polar, usando esa conexión entre polar y norma dual, sería la buena unidad de esa h estrella. Entonces, vamos a continuar. Lo que yo quiero entonces, como habíamos dicho, era comparar volúmenes. Ya sabemos que en un lado me aparece una integral que está relacionada con el volumen de LF, y en el otro, si sustituyo lo que estoy determinando aquí para la constante, tendría el volumen de un cuerpo K. Entonces, voy a tener del lado izquierdo una desigualdad que va a tener la norma de F. Eso va a ser menor o igual que un producto de volúmenes, como ya indiqué, multiplicado por una constante que no estoy escribiendo, que depende de n y de p. Entonces, lo que ahora quiero es comparar los volúmenes de K y el volumen de L. Entonces, mi primer paso va a ser establecer alguna conexión entre el cuerpo K y el cuerpo L. Entonces, ¿qué tipo de conexión voy a encontrar? El tipo de conexión va a ser el siguiente. El tipo de conexión va a ser el siguiente. Tengo aquí que, de la manera que yo definí la H, colocaba aquí la norma del gradiente de f, o derivada direccional de f, disculpa, a la menos n más p veces este producto interno a la p. Así fue como definí la h, ¿ok? Entonces voy a trabajar un poco con esa parte de aquí, y voy a intentar encontrar esa conexión entre esa función y alguna otra que esté conectada con K. Entonces, cuando aquí reescribo esta integral usando otra vez coordenadas polares, puedo reescribir esto como la integral ahora en el cuerpo LF de esa función, y eso a su vez puedo ver que es el volumen del cuerpo LF por la función soporte de lo que llamábamos el centroide del cuerpo LF. Entonces, tengo que la función que yo usé para definir K, o más específicamente, la función que me define el polar de K, está conectado con el centroide de L. Entonces, esa va a ser la conexión que yo voy a usar. Del lado derecho de la desigualdad, no sé si tal vez por aquí debería describirlo en una norma, tendría la F aquí, tendría NP, N menos P, y de este lado voy a tener alguna cosa que no estoy escribiendo. Voy a tener por aquí el volumen de KF, alguna potencia, y el volumen de LF, alguna otra potencia. Entonces, haciendo este paso, lo que yo quiero es cambiar este primer volumen, que era en función de KF, y ahora tengo todo en términos de LF, aun cuando el primero de los volúmenes no es exactamente LF, pero es el centroide de LF. Entonces, quiero colocar todo esto junto. Continuando con esto, lo que yo encuentro es que la conexión es la siguiente. El polar del cuerpo F va a ser el polar del centroide veces un múltiplo del volumen. ¿Ok? Entonces, si esto pasa, usando que el polar del polar es el cuerpo original, tenemos una conexión entre el cuerpo KF y el cuerpo centroide, que sería este, centroide del F, multiplicado por alguna constante, que en este caso la constante depende del volumen de F.
del volumen de L, perdón. Entonces voy a colocar todas esas piezas juntas y voy a ver lo que eso me dice. Entonces, esta sería la desigualdad con la que partí. Yo quería establecer alguna conexión entre esta constante y algún volumen, y entre esta integral y algún otro volumen. Vimos que la primera tiene una conexión con el cuerpo K, la segunda tiene una conexión con el cuerpo L. Entonces, voy a sustituir. Esto de aquí va a ser mi volumen de KF, y este de aquí, el volumen del cuerpo L, va a ser lo que habíamos mencionado, que era ese epsilon dp en la potencia menos n sobre p. Nuevamente, aquí no estoy escribiendo una constante que aparece aquí, es una constante que depende de n, que depende de p, y que más una vez son generalmente alguna combinación de funciones gamma que dependen de esa n y de esa p. Entonces, estoy estableciendo ahora mi problema depende de volúmenes, y más específicamente va a depender de cómo yo comparo el volumen de ese cuerpo K con el volumen de ese cuerpo L. Entonces, ya vimos que el cuerpo K era simplemente el centroide de L multiplicado por el volumen de L veces multiplicado por alguna constante que no estoy escribiendo. Por tanto, estoy reescribiendo esto de esta manera. Tengo aquí esto que será el volumen de LF. Tengo aquí el centroide de LF, su volumen, y tengo aquí también el volumen de LF. Entonces voy a reescribir todo en términos de esto aquí y voy a ver qué tengo. Usando ahora la Busemann-Petit centroide, pues aquí estoy usando la Busemann-Petit centroide, y puedo comparar el volumen del centroide con el volumen del cuerpo. ¿Ok? Y entonces ahora sí puedo cambiar todos esos volúmenes por alguna potencia de ese bicho aquí. Cuando cambio todo en términos de ese bicho aquí, lo que tendría es que me aparece lo que quería, que era esa integral. Entonces, básicamente, lo que pasó aquí fue que reescribí la constante que me aparecía del lado derecho, reescribí la integral que me aparecía del lado derecho en términos de volúmenes. Me apareció un volumen de un cuerpo K, me apareció un volumen de un cuerpo L, que es ese que estoy denotando como con ese epsilon, y después reescribo todo en términos únicamente de cuerpos convexos, o de volúmenes de cuerpos convexos. Me aparece el volumen de L, me aparece el volumen del centroide de L, y me aparece nuevamente el volumen de L. Uso Busemann-Petit, centroide, y puedo reescribir todo en términos del volumen de L. Una vez que simplifico las potencias, puedo recuperar lo que yo quería en el lado derecho, que era ese promedio en la esfera de las derivadas direccionales. Nuevamente, aquí, justo aquí, debería aparecer una constante que sería la constante óptima de la desigualdad afín. Eso, cuando hacemos todas estas cuentas, no lo estoy escribiendo en paso a paso, pero ahí aparece. O sea, aquí sí aparece esa constante óptima, que nuevamente depende de n y de p. Entonces, como habíamos dicho, aquí trabajamos en tres sentidos. Yo quiero que este método, primero, me recupere la desigualdad afín, pero yo también quiero que con el mismo método sea posible tanto recuperar la constante óptima como las funciones extremales. La constante óptima no voy a decir cómo la recuperamos, pero básicamente juntando todas las constantes que van apareciendo en el camino, la recuperamos. Pero para el caso de funciones extremales, tal vez es un poco más sencillo y más tal vez interesante, que sería hacerlo de la siguiente forma. Para el caso de para el caso de la desigualdad para funciones afines, con norma abstracta, las funciones extremales son conocidas. Entonces, son de esta forma, donde aquí esa h sería la norma dual de la que ponemos aquí. Entonces, si recuerdan, yo la h que estaba usando era esa que tenía la integral en la superficie, la integral en la esfera,
integral en esfera. Y en todo este proceso, yo estoy usando, cuando yo cambio esto por volúmenes y esto por volúmenes, en todos los pasos yo siempre tengo igualdades, 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 excepto aquí. Y aquí lo único que estoy usando es nuevamente, la Busemann-Petty central. Entonces, el único punto en el que yo estoy usando una desigualdad, el resto son todo igualdades, es en ese punto. Entonces, lo que quiero ver es en qué caso tenemos siempre igualdades. Entonces, si yo quiero ver qué pasa en el caso de igualdad, me voy a ir al caso de igualdad de esta desigualdad. Entonces, el caso de igualdad de esta desigualdad es cuando la norma con la que estamos trabajando es un elipsoide. Entonces, vimos que esta desigualdad volumétrica tiene los casos de desigualdad bien establecidos y esa desigualdad va a ser una igualdad si, solamente si, la norma H es de hecho un elipsoide. Es la norma de un elipsoide. Entonces, estaríamos trabajando con normas de este tipo. Y eso exactamente coincide con lo que se había obtenido, para el caso de la desigualdad afín. Entonces, este método, además de que establece la desigualdad y además de que recupera la constante óptima, también está simplemente analizando el caso de igualdad de este punto, nos está recuperando también las funciones extremales. Este método, entonces, cómo funciona es de la siguiente forma. Generalmente podemos recuperar o podemos establecer desigualdades afines de tipo Sobolev cuando existe una desigualdad que es válida para normas abstractas. Si tenemos una desigualdad que es válida para normas en general, entonces lo que resta es para en esa norma elegir una función adecuada, y cuando tenemos esa función adecuada, básicamente estamos recuperando las versiones afines. Ese método no se modifica en una gran medida, y entonces, para la desigualdad de Sobolev que conocíamos, ya para el caso euclidiano o para normas en general, podemos cambiar este término aquí por un término donde ya nuestra desigualdad va a ser, como vimos antes, invariante por transformaciones, y va a ser de hecho más fuerte porque esto de aquí va a ser igual a alguna otra constante, veces esto de aquí. ¿Ok? Entonces, todas estas desigualdades, además de que van a darnos una versión mucho más fuerte, van a darnos también una flexibilidad de que podemos componer esos Fs con transformaciones lineales o afines y no son modificadas. Entonces, para toda esta clase de desigualdades, todas estas de aquí fueron recuperadas con el mismo método, con modificaciones mínimas, y recuperamos desigualdades afines para Log-Sobolev, para Sobolev, para Cagliardo-Nirenberg, y esta última no era conocida. Entonces, para esta el método fue el mismo, solo que primero tuvimos que establecer una desigualdad con norma general y después usar el mismo método para recuperar esta versión de Fujita. Esto no para aquí. Podemos continuar y establecer también de versiones afines para modificaciones o extensiones de desigualdades de tipo Sobolev, como esta primera de traza, donde cambiamos ese término de la derecha por un promedio también en la esfera, pero modificado. En el caso de la desigualdad de Sobolev con pesos, también podemos establecer una parecida. En el caso de Cagliardo-Nirenberg con pesos, también podemos establecer una parecida. Entonces, lo interesante aquí es que el mismo método está funcionando en todos los casos, con modificaciones mínimas, y que también el mismo método, además de que recupera las ya conocidas, nos permite establecer desigualdades nuevas que son generalmente más fuertes que las versiones euclidianas, y que también nos permite, en la mayoría de los casos, recuperar las constantes óptimas y las funciones extremales. En algunos casos usamos, me parece que fue en el de la traza y en algún otro, las funciones extremales no eran conocidas o no eran al menos caracterizadas. Entonces, en esos casos, ese paso queda
queda pendiente, porque como ya lo mencionaba, el método generalmente funciona cuando tenemos una desigualdad ya establecida para el caso de normas generales y cuando esa desigualdad también ya tiene los casos extremos, de funciones extremas ya conocidos. Con eso podemos usar la H que generalmente elegimos de una manera adecuada y recuperar tanto la desigualdad como las constantes óptimas, como las funciones extremales. ¿Ok? Existen algunas otras aplicaciones de ese tipo de desigualdades volumétricas. Hace un año o algo así se estableció también con unos colegas una versión funcional de la Busemann-Petty centroide que también tiene algunas conexiones con las desigualdades de Sobolev. No sé, creo que no me voy a extender más porque si no, no sé dónde voy a parar. Entonces creo que no tengo nada más. Creo que no. Entonces voy a parar mejor aquí. Entonces muchas gracias por su atención. Disculpen si estuve un poco en plan zombie. Para nada, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Tienes alguna cuestión? Hola, buenas. Yo tengo una. Hey, David. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Te quería preguntar, versiones, o sea, desigualdades inversas con este método habéis intentado sacar. Estoy pensando en la versión, una de las versiones afines de la desigualdad de Sobolev, que es equivalente a la Petty Projection en el mundo geométrico. Sí. Pero la Petty Projection tiene como inversa la desigualdad de Zhang. Si habéis intentado sacar en versión funcional alguna inversa así con este método. No, la verdad que no. Generalmente vamos en la misma dirección que las ya establecidas. Pero sí es verdad que esa conexión debería de tener algo para explorar. Aquí no mencioné que, como lo dices, la primera de las desigualdades con la que trabajamos, que es esta de Sobolev, tiene una versión equivalente que sería la Petty Projection. Y la Petty Projection está conectada con la Busemann-Petty. También generalmente una se prueba con la otra y otra con la una. Entonces yo creo que debería de dar para explorar un poco por ahí. Ahora no sé exactamente lo que podrías obtener porque vas en la dirección opuesta donde ya los casos extremos serían los simples, ¿no? Entonces no, la verdad que no sé qué tanto te podrías encontrar por ahí, pero sí sería interesante ver. Vale, pues a ver si habíais mirado algo. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión, pregunta, comentario? Bueno, pues si no, muchísimas gracias de nuevo, Hugo, por tu charla. Nuestras disculpas por la madrugada y, No pasa nada. y muchas gracias. No, pues un gusto.